الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला फरमाता है Allah Ta'ala dice que el reinado de los cielos y la tierra solo pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Todo el universo gira por su orden. Es dueño, vuestro dueño, en esta vida y en la vida por venir, después de la muerte. Por eso Allah Ta'ala dice que debéis cumplir mis ordenanzas para que en este mundo tengáis mi contento y en la vida futura también, cuando venga el día del juicio, el día de la recompensa o el castigo, para contentarme aquellas obras que hayáis hecho para alegrarme, merezcáis el paraíso que os he prometido. Por lo tanto, no debemos pensar, dice Azur, como dice con la gente que no cree en Allah, no debemos pensar como aquellos que no creen en Allah Ta'ala, que no se sabe qué pasará en la vida por venir, si es que hay vida, si va a haber una retribución o va a haber algún interrogatorio. Por lo tanto, que en este mundo se haga lo que a uno le apetezca. Hay gente que piensa así. Dice Azur que si esta gente reflexionara, verían que en este mismo mundo hay dificultades, penurias a diario por las que la humanidad tiene que atravesar, en las que la humanidad se ve envuelta, y en esta misma vida también ya se empieza con esta retribución. Pero no solo eso, nos dice que si en este mismo mundo ya hay una cuenta, un cómputo, debido a que la gente obras en contra de lo que Allah Ta'ala ha dictado, entonces en la vida futura también Allah Ta'ala puede también castigar y puede uno ser condenado. El santo Mesías prometido dice que el dueño del día del juicio significa que Dios es el dueño del cómputo, y en este mismo mundo ya se ve ese castigo, esa recompensa. Hoy a diario vemos que si un ladrón roba, si no se le coge en un día o en un segundo día, al final se le ha cogido y
prisión por su robo. Lo mismo ocurre con los que fornican, o borrachos, o gente que vive vidas muy corruptas. Ocurre que Allah Ta'ala les tapa sus faltas durante un tiempo, pero luego caen en múltiples castigos y al final su vida deja de tener sentido y se vuelve difícil, y es una muestra del castigo que van a recibir en la vida futura. Sin embargo, aquellas gentes que practican el bien, intentan entrar dentro del círculo de lo que Allah Ta'ala ha prescrito. Allah Ta'ala no desperdicia sus buenas obras, y sus obras buenas en el tiempo destinado dan su fruto, y en el mundo ellos consiguen ese paraíso, un paraíso ejemplar. Por lo tanto, los que se asoman a la maldad, los transgresores, los inmorales, los fornicadores, los borrachos, ellos no piensan no piensen en la vida futura, porque en esta misma vida pierden esa tranquilidad y con mucha tristeza, y tienen que vivir sus últimos días con dificultad. Se ven presos de enfermedades difíciles que adquieren antes de morir, y normalmente antes de que les corresponda les sobreviene la muerte, inmersos en enfermedades y dificultades. En esta época, vean cuántos son los que debido a estas faltas están penando, purgando. Hay algunos, dice Azur, que tienen también alguna simiente de la bondad e intentan reformarse, y adquieren la lección solo con el castigo que les da este mundo, y piden perdón y se libran del castigo en la vida futura. Pero aquellas gentes que insisten en la maldad, esa insistencia es la que les hace pagar caro, porque pierden, estropean su vida en este mundo y también la vida futura, como el Santo Mesías prometido dice. Los borrachos, la gente que es alcohólica, pierden sus facultades mentales. Hay muchos enfermos mentales que están relacionados con el problema del alcohol y han perdido sus talentos debido a esta enfermedad, y todo ello porque se han extralimitado en las prohibiciones que Allah Ta'ala ha dicho o ha prescrito. En esta época está la enfermedad del SIDA. Es un gran problema cuando el ser humano se olvida del verdadero objetivo de su creación, y solo con contentar sus instintos naturales básicos como un animal se comporta de esta forma. El dueño que Allah Ta'ala ha puesto unos límites entre lo que es un hombre y un animal, debido a que él es dueño, él también castiga a la gente, y debido a que se rompen las leyes, lo que ocurre en la vida futura, Allah Ta'ala sabe mejor qué es lo que ocurrirá con estas personas. Por lo tanto, el ser humano al que Allah Ta'ala, a quien ha denominado la mejor de la creación, debe pensar que su creador, debido a que no cumple las ordenanzas, las leyes que el creador ha dictaminado, debe pensar cuánto se está adentrando en la propia autodestrucción. Y no solo esto, sino que también puede entrar bajo el castigo de Allah Ta'ala, tanto en esta vida como en la vida futura. Solo pensando, dejemos la vida futura, porque no se sabe si va a haber castigo o no. Y dice el Santo Mesías prometido al respecto, que a estas gentes
debido a las faltas que cometen en esta misma vida, Allah Ta'ala ya les castiga aquí. Pero si hay una conciencia de que puede haber un castigo, entonces el ser humano intenta reformarse y se acaba a veces que a veces que a pesar de que hay gente que recibe el castigo tampoco reaccionan. Sin embargo, cualquier persona sensata, mirando los ejemplos de su propia sociedad, debe obtener, sacar la lección. Y Allah Ta'ala, que es el dueño del castigo, del premio, debido a los errores que uno comete en esta misma vida, Allah Ta'ala muestra cuál puede ser el resultado. Ello nos puede ayudar a intentar cumplir las obligaciones con respecto a nuestro Creador. En estos países dice Azul que hay algunas maldades que para librarnos de ellas, sobre todo los jóvenes, tienen que hacer un auténtico esfuerzo. Al principio son pequeñas cosas feas, luego se vuelven más grandes, van creciendo y al final, si debido a estas acciones salen malos resultados, se muestran en este mismo mundo, aquí donde hay un castigo, donde Allah ha prescrito un castigo entre sus padres, familia, etcétera, son objeto les señalan y tienen que salir al frente de las críticas de su propia sociedad. Por lo tanto, para librarse de estas maldades hay que tener temor de Allah en nuestros corazones y tendremos que tener la conciencia que Allah nos ayuda a librarnos del pecado. Allah ayuda a perdonar, perdona los pecados. Allah Ta'ala da la posibilidad de hacer buenas obras. Allah Ta'ala y después da también muy buena recompensa por las buenas obras. Por lo tanto, debemos estar posternados ante Él, debemos pedirle ayuda continuamente. Allah Ta'ala dice en una parte, este es Allah vuestro Señor, a Él pertenece el reino, no hay nadie digno de ser adorado. ¿Y por qué buscáis en otras deidades? Buscad en Allah, que tenéis que ir a Él. Por lo tanto, debemos entender el objeto de nuestra creación. No debemos negar las órdenes que Él nos ha dado. Cualquier persona sensata debe saber que aparte de Él, no hay otro camino. Allah Ta'ala dice en otro lugar que Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Que no habéis reparado que Él es Allah, a quien pertenece el reinado, el reino de los cielos y la tierra, y dejando a Allah no tenéis ningún ayudante aparte de Él. Por lo tanto, el reino de los cielos y la tierra pertenece a ese Dios solo, único, que no tiene copartícipes. Esto también nos ayuda, nos dice que debemos adorarle y también que debemos adorarle y cumplir con sus órdenes, porque no hay nadie aparte de Él que sea nuestro amigo, que es el dueño de todos los cielos, la tierra, es el rey, y cuando Él sea amigo de alguien, ¿qué más necesita esa persona? ¿Acaso
las cosas temporales de este mundo y estos deseos temporales, y el que verse continuamente asediado por Satanás, preferís estas tentaciones frente a la amistad del Rey de los cielos y la tierra? Dice Allah Ta'ala que yo que soy el Rey de todos, y me dejáis, ¿en qué os vais a ver involucrados? Hoy, dice Allah, todas las disputas del mundo entero están fundamentadas en que no reconocen esta verdad, que Allah Ta'ala es salvo, un Dios único, que es el dueño del día del juicio, Él es el dueño real, y que el reinado se extiende en los cielos y la tierra, su reinado. Todas estas peleas y disputas que hay en el mundo se acabarían sin más, se acabarían de golpe, si la humanidad fuera consciente de este hecho. Por lo tanto, si el ser humano quiere entender que el verdadero reinado es el de Allah Ta'ala y que Él es el Rey, entonces nacerá la conciencia de que hay un Dios a quien debemos adorar, que debemos cumplir con sus ordenanzas, porque Él es... tenemos que rendir cuentas un día, tendremos que rendir cuentas delante de Él. Y luego se nos insta a que hagamos buenas obras también. El Santo Mesías prometido dice: debéis recordar que Malik es una palabra que en contrapartida el resto de los derechos se ven sometidos, y de forma completa. Solo esta palabra puede aplicarse a Dios, porque el dueño perfecto solo es Él. Por lo tanto, no hay en el mundo ningún ser para que uno deje su propio ego de cara a los reyes. Uno tiene también sus derechos, pero de frente a la Ta'ala uno no tiene ningún derecho. Es decir, uno no puede pedir sus derechos. Es verdad, Allah Ta'ala existe, y a la gente que sigue sus enseñanzas, Allah Ta'ala ha prescrito para él, para sí, que le da sus derechos. Dice el Mahdi que si una persona cumple con las ordenanzas de Allah Ta'ala, su adoración no la hace copartícipe con él a nadie. Entonces Allah Ta'ala se ha prescrito a sí mismo que Allah Ta'ala le va a dar un sitio en su paraíso. Por lo tanto, el verdadero dueño es Allah Ta'ala, y recordar a Allah Ta'ala, recordarle, adorarle, ser agradecido, tener temor en nuestros corazones respecto a Él, no es porque en la vida futura tenemos miedo de qué va a pasar en la vida futura. No está limitado solamente a este hecho, sino que en este mismo mundo Allah Ta'ala ya nos da nuestro premio, nuestro castigo, da a la gente que mal actúa, les castiga, les sume en su propio infierno. Prueba a la gente, Allah Ta'ala, a los que sacan buena nota les da una recompensa muy alta, y a los que no le reconocen como rey, como dueño, y piensan que ellos son los dueños o los reyes, a esta gente desagradecida, Allah Ta'ala a veces en este mismo mundo Allah les castiga. Hay una tradición de Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, que él escuchó decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que habían 3 personas en las tribus de Israel era uno cojo, otro era ciego, y el tercero. Entonces envió a Allah Ta'ala un ángel en forma de humano. Fue con el primero, que era un minusválido, y le dijo: ¿qué te gusta a ti?
dijo: me gusta un cuerpo bonito, porque era muy feo, porque la gente huye de mí. Puso la mano encima de él y se le fue una enfermedad en la piel que tenía. Esto era del atributo Rahmaniyat, de clemencia de Allah Ta'ala, y le dio un color bonito a su piel. Luego le dijo ¿qué animal? Que dijo una vaca o un camello, y le dio varias 10 camellas, y Allah Ta'ala dijo que en tu la bendición en tu dinero. Al que era calvo le dijo que ¿qué te gustaría? Dijo: me gustaría un pelo bonito y se me formara la calvicie, porque la gente se ríe de mí. Le puso la mano el ángel y la enfermedad desapareció y creció un pelo muy bello. Y le dijo: ¿qué propiedad te gustaría tener? Dijo: me gustarían vacas. Y le dio unas vacas que eran preñadas, y dijo que Allah Ta'ala te dé bendición en tu dinero. Fue con el ciego y le dijo: ¿qué te gustaría a ti? Y dijo: quiero que Allah Ta'ala me devuelva la vista para que pueda ver a aquella gente, para que pueda ver a la gente. Entonces Allah Ta'ala le puso la mano y Allah Ta'ala le devolvió la vista. ¿Y qué te gustaría tener como propiedad? Dijo: cabritas, y le dio muchos cabritos que daban leche. Entonces crecieron las vacas, los camellos y las cabritas. Luego empezaron a crecer y a reproducirse. Después de un tiempo vino de nuevo el ángel en forma de pobre y le dijo: soy un mendigo, por favor ayúdame algo, porque no puedo cubrir mis gastos. Te pido un camello que te ha dado un color tan bonito en tu piel y te ha dado tanta bendición. Dijo: tengo mucha responsabilidad, ¿y cómo puedo darte a ti un camello? Le dijo el hombre que la piel esa fea que tenías, si Dios te ha dado dinero, y dice: ¿tú qué dices? Si el dinero, la propiedad me ha venido de mi familia. El ángel dijo: si eres mentiroso, que Allah Ta'ala te deje como estabas antes. Fue con el calvo y le dijo lo mismo, y también dio la misma respuesta la que dio el primero. Y el ángel le dijo que si mientes, entonces Allah Ta'ala te convierta a lo que eras anteriormente. Fue con el ciego, y debido a que los dos primeros volvieron a su situación anterior al mentir, y fue con el ciego y él le dijo: soy un viajero pobre, aparte de la ayuda de Allah no puedo llegar a ningún medio salvo que tú, te pido, que te ha dado la vista y te ha dado propiedades. Dice: yo fui ciego, es verdad, y Allah Ta'ala me dio el dinero. Coge todo lo que necesites y deja porque Él me lo ha dado todo. Y Allah, juro por Allah, que todo lo que estáis, el ángel le dijo: guárdate tu propiedad, porque era una prueba. Allah Ta'ala está contento contigo y está enfadado con tus compañeros, y tú mereces su clemencia, y los otros han caído bajo el castigo de Dios. Es decir, en esta misma vida, Allah Ta'ala a veces castiga, y Allah Ta'ala premia a la gente que se bien comporta. Por lo tanto, el que Allah Ta'ala sea el dueño de todo debe estar presente en nuestras vidas continuamente. Cuando nos da con su favor,
Entonces un creyente debe siempre decir que todo esto que tenemos, su verdadero dueño es Allah Ta'ala. Por lo tanto, se me hace obligatorio que en su camino, como Él nos ha instruido, gastemos, pero el cariño hacia el dinero no debe ser un impedimento para conseguir el cariño, el contento de Allah, aunque, dice Ayub, a pesar de que el verdadero o el único dueño es Allah Ta'ala. Y la gente materialista dicen o deben pensar, no piensan que a lo mejor, igual que Allah Ta'ala nos ha dado, no lo puede quitar. Y suelen ser extremadamente egoístas. Y luego a esta gente Allah Ta'ala les coge, como en el cuento que he contado. El dinero, la riqueza se les va de sus manos. Allah Ta'ala dice: ¿no han visto que nosotros hemos creado ganado y se han hecho ellos los dueños? Por lo tanto, este premio que Allah Ta'ala ha dado, que nos ha hecho, nos ha dado propiedades de ganados u otras propiedades, debe ser para que seamos aún más agradecidos, y debemos siempre tener presente que el verdadero dueño es Allah Ta'ala, que me ha hecho dueño de esto, porque esta ganancia temporal se nos ha confiado y nos ha dado la potestad de manejarlo. Entonces, el ser dueño de estas propiedades nos debe llevar a la conclusión de comportarnos como el ciego del cuento, y cuando esto sea así, entonces el verdadero dueño, y que es el dueño de todos los poderes, Allah Ta'ala, nos premia aún más, y este premio nos ayuda a reforzar nuestra fe y nos ayuda a reforzar nuestra adoración, porque tanto a nivel individual como a nivel congregacional, Allah Ta'ala en esta vida a veces también nos humilla para conseguir sus favores, para reconocer que Él es el dueño y para tener participación en que Él es dueño. Nos ha enseñado un dua, una oración, dice: مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Que oh mi Allah, tú eres el dueño del poder, y tú das el poder a quien quieres, y a quien quieres le quitas el poder, y a quien quieres le dignificas, y a quien quieres le humillas, porque todo el poder está en ti, porque tú posees el poder eterno, el poder perpetuo. Debemos tener presente que si Allah Ta'ala, si no cumplimos con las ordenanzas de Allah Ta'ala, no cumplimos con sus obligaciones, Él es el Rey de los Reyes, delante de quien los imperios no sirven de nada, ni las riquezas sirven de nada. Si Él ayuda a los débiles, también les puede poner en una situación de poderío y puede humillar a la gente que es poderosa. Por lo tanto, a nivel personal, los favores de Allah, y a nivel nacional, la forma de poder agradecer a Allah Ta'ala es
que cumplamos con sus ordenanzas, porque Él posee todos los poderes y es la fuente de todo bienestar. Y nos ha dado la injunción que debéis cumplir con mis ordenanzas para que seáis merecedores de mi contento. Que Allah quiera que la comunidad musulmana también entienda este punto, que son los primeros a los que ha sido dirigido este mensaje, para que aquellos países, aquellos imperios a los que Allah ha denominado Ghazal, se libren de su transgresión. Esta gente transgresora pagará en su día, pero si no aceptan al imán de la época, los musulmanes no se junten en una mano, tendrán castigo tras castigo. Si se juntan en una sola mano, bajo una sola mano, con muchísima rapidez, este estado de humillación sobrecaerá sobre la gente que está ahora transgrediendo contra ellos. Entre ellos, el decreto de Allah es que ahora solo se librarán aquellos a los que Allah Ta'ala muestre el camino recto. Por lo tanto, es necesario poner toda la atención en este punto. El Santo Mesías prometido dice que el quinto océano es el atributo de Malik y Yawmiddin, y está unido a Ghairi Maghdubi Alayhim wa Ad-Dallin, por el castigo de Allah que humilla al ser humano se ocurrirá el día del premio del castigo, cuando Allah Ta'ala con su premio y con su castigo se mostrará y les dará dignidad o les dará humillación, y se mostrará hasta tal punto que, como nunca se hubiera mostrado antes, y en el camino de Allah los que más estén adelantados se mostrarán como un caballo que está en un campo adelantado, y el pecado se verá desprovisto, desnudo, y se hará evidente que era el castigo de Allah caído sobre él, y el que sea ciego en esta vida será ciego en la vida futura. Pero en este mundo, en la ceguera de este mundo es oculta, y el día del juicio se mostrará. Por lo tanto, había gente que ha renegado, y la guía que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dado, y el que no haya cumplido con las ordenanzas del santo Corán y ha seguido adorando a los falsos ídolos, verán sin duda el castigo de Allah, y escucharán el sonido terrible del infierno, y se verán como ciegos, cojos, mudos, donde permanecerán en el infierno durante largo tiempo, y no habrá ningún intermediario que pueda interceder. También se nos dice en este versículo que el título de dueño del día del juicio se refiere a dos aspectos: uno, que él descarría a quien le place, y él guía a quien le place. Por lo tanto, haced oración para que él os haga seguidores de la guía. Por lo tanto, cuando hagamos oraciones para nosotros, para entender el atributo, que nos ayuda a comprender este atributo de Malik, que nos dé la comprensión de este atributo, para que hagamos obras que en este mundo y en la vida futura seamos merecedores de su premio, y nos libremos siempre de su castigo, que nos muestre los caminos, la guía. Y aquí tendremos que hacer una oración especial para la mancomunidad musulmana, porque deben entender al verdadero dueño, y Allah Ta'ala con su atributo ha enviado a un imán, y cuando Allah Ta'ala ve la situación difícil,
envía a un profeta, y eso también es una característica de este atributo, como expliqué en alocuciones pasadas. Cuando Allah Ta'ala ha enviado un imam, la gente que cree en él y luchan por el triunfo del Islam y trabajan con el espíritu para esperar lo que el imam desea, y hacen oración también por el mundo, para que Allah Ta'ala reconozcan, para que Allah ayude a que les reconozcan que es el dueño del día del juicio, para que puedan librarse de su castigo debido a los malos actos. Hagamos oración por todas estas personas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hoy también hay una noticia triste. La Amtul Hafiz Saheba, que era la viuda del Dr. Salam, ha fallecido en Estados Unidos. Su cuerpo será llevado a Pakistán. Dr. Abdul Salam Saheb que ताया की बेटी थी, era hija era prima del doctor Abdul Salam Saab, Chojo Ghulam Hussain Saab. Era una persona muy creyente, y Amtul Hafiz, su padre vio antes de que naciera que en Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba ha venido un coche, ha salido y le ha dicho Assalamu alaikum, y por eso se le puso el nombre de Amtul Hafiz a la esposa del Dr. Salam. Eran de Jang también, esta familia. Allí estudió, y Hazrat Muslim Maud hizo el nikah con Dr. Salam. Cuando Dr. Saab vino, ella vino también aquí, y en Inglaterra ella trabajó mucho tiempo. Durante 28 años fue la Sadr de Lajna de UK, y con la ayuda de Allah Ta'ala organizó el Lajna. Ella tenía un carácter muy afable y ayudaba a comprender, enseñaba a la gente con cariño. De la misma forma, tenía una fidelidad muy alta con respecto al califato, y solía saludar con mucho respeto, y también con la comunidad tenía una relación muy estrecha. Era muy sencilla, con mucha paciencia,
tenía mucha paciencia, hacía mucha oración y estaba entre aquellas gentes en las que yo creo, porque tengo una experiencia, que siempre estaba posternada, que Allah Ta'ala le dé un rango alto, le dé un sitio entre sus queridos, entre la gente que queda. Son 3 hijos, 3 hijas y una hija, 3 hijas y un hijo, y que también a sus hijos les dé la oportunidad de continuar con el ejemplo de sus padres, porque también les dio muy buena educación. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله